¿Sentido envidia? ¿Alguno que pueda levantar su mano? Yo nunca he sentido envidia. Por aquí tengo uno. ¿Ustedes le tienen envidia a él? Bueno. Entonces, bueno, es un tema que trasciende para todos y aún desde los más pequeñitos hasta los más grandes hemos vivido y experimentado esto. Entonces tenemos esta serie que se llama Distracciones Fatales. Entonces hemos visto el orgullo, vimos la ira y a dónde nos lleva esos pecados, y vamos a continuar y darnos cuenta también de la envidia, que tiene mucho pecado, que nos lleva también a otras cosas, y lo vamos a examinar a la luz de la Biblia. Pero antes me gustaría que oráramos, que el Señor sea guiándonos en esta tarde. Padre, gracias por la bendición de tu palabra, por este tiempo que nos das de escudriñarla, de estudiarla, y a través de ella, Señor, te podemos conocer. Así que nuestras vidas son examinadas a la luz de la Escritura, y en ella, Señor, podemos darnos cuenta de nuestro pecado, Señor, y nuestro pecado nos lleva a ti, Padre. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestro orgullo, nuestra ira que hemos tenido, y ayúdanos a crecer también en conocerte, a que descansemos también en tu obra allí en la cruz, Padre, como lo cantamos ahorita. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces la envidia, los celos, va muy relacionado, y quiero que me ayudes a dar el siguiente. Entonces, una pequeña introducción, y tengo esta imagen porque esta imagen me gusta mucho. Cuando salí del colegio, pues estaba en boom el Facebook. Entonces imagínense hace cuánto salí del colegio. Entonces el Facebook se convirtió en una herramienta en el que todo el mundo publicaba muchas cosas. Entonces nos conectábamos con compañeros de colegio que hacía un buen tiempo no veíamos. Y que era para mí el Facebook, era una tortura, porque tú mirabas al compañero del colegio y decías, uy, mira, este viajó, o este está en tal sitio, y publicaban sus fotos. Otros fueron a Europa, o estaban en la universidad y mostraban todo lo que hacían. Y en mi corazón, ¿qué había? Envidia y celos de porque a mí no. Entonces puse esa imagen de ese celularcito ahí que está, como en las redes sociales, taladrándole tanto en cuanto a los celos. Y muy seguramente algunos de ustedes se puedan identificar conmigo en eso. Tal vez ninguno de ustedes ha salido del colegio, pero se puedan identificar en que aún en las cosas que publican otros en las redes sociales podemos sentir celos y podemos sentir envidia. Sigan, chicos, bienvenidos. Bueno, ¿qué ocurre en tu mente cuando ves a alguien y tú dices, uy, mira, Santiago está estrenando, uy, mira, Fonsi, le compraron un celular nuevo? Dicen, yo tengo esta flechita de celular, mis zapatillas no tienen un chulito como el de ese otro chico, o mira los papás de mira la familia de esta otra persona. Y por lo general, en ocasiones empezamos en nuestra mente a sentir celos o envidia. O cuando ves amigos tuyos que, esos amigos consiguieron novia, esos amigos consiguieron novio. ¿Y qué tal cuando a otro le va mejor? Y lo puse entre comillas porque pues realmente tenemos que tener un entendimiento de qué es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, a otro que le está yendo mejor, a otro que publica muchas más cosas, y tú dices, uy, qué chévere, mira, ya conoció el mar, y yo apenas por aquí en el Tunjuelito conozco la piscina de Mason. Entonces, ¿qué será lo que nos lleva y nos motiva también a estar celosos, a la envidia? Y eso lo vamos a averiguar hoy a la luz de la Biblia, pero también a cómo contrastarlo, ¿no? Porque listo, todos sentimos envidia, y si me ayudas con la siguiente, hay una imagen aquí en que es muy particular, ¿no? Hoy en día sacan muchos memes acerca de que me miró el celular, y las parejas de casados y novios mirando y bloqueando mensajes, bloqueando chats porque hay envidia y porque hay celos. Dice, la estuviste mirando todo el tiempo, entonces pasa la chica y está una pareja y los ojos de ese hombre se van al cuerpo de esa otra mujer.
O no sé si les ha pasado, ay, si usted le dio me gusta a esta publicación y a mí nunca me da me gusta y que no sé qué. Y vivimos en un mundo en el que los celos y la envidia se mueven bastante. Y también pensar en, listo, ¿qué es lo que nos genera los celos y la envidia? Y es que yo quiero tener lo que la otra persona tiene. Yo quiero estar en esa posición en la que la otra persona tiene. ¿Y qué es lo que hay en mi corazón? Es que no estoy conforme con lo que Dios me ha dado. No estoy conforme con lo que yo tengo hoy. Pero también miremos esta definición y esta aclaración. Dice que celos y envidia a menudo se usan como sinónimos para referirse al, ponle cuidado a esta palabra, resentimiento que se siente al ver que otra persona tiene lo que uno desea. ¿Hemos sentido envidia, hemos sentido celos? Cuando yo quiero lo que otra persona tiene, pero eso me genera, porque es chévere alegrarme porque Brian tiene un buen celular. Chévere, listo, genial tener ese celular, pero cuando yo me lleno de resentimiento hacia esa acción, hacia yo también quiero eso, es donde empieza a generarse los celos y la envidia. Los celos se despiertan por todo lo que pueda exaltar a los demás o darles placeres y ventajas que deseamos para nosotros. A mi compañero le fue mejor en esta materia que a mí. A mi compañero de colegio, mira lo que le pasó, mira lo que se ganó. Y nosotros empezamos a decir, yo quería tener eso también. Y la envidia, dice alguien que tiene envidia, es el que desea lo que otro posee, pero sabes que llega a un límite en que odia. Yo quiero lo que otra persona tiene, pero lo odia por esa condición o por eso que alcanzó, pero también cuando le va mal a esa persona, aún ese odio lo lleva a decir, uy, qué chévere que le fue mal. Entonces mira dónde la envidia y los celos nos pueden llevar. ¿Listos? Entonces miren esta imagen, y yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar ahí. ¿Cuántos son hijos únicos aquí? Aparte de Alexander, Edward, Santi y Brian. Tal vez ustedes no vivieron esto, pero cuando llega un hermanito, y sé que mi hijo lo vivió, llega un hermanito y ¿qué pasa? Entonces todos son el bebé y la mamá es para el bebé y a Abraham le compraron esto y no sé qué y Manuel allá, y empezamos a sentir celos y envidia. Entonces notemos que es algo que nos involucra desde temprana edad. Desde que somos muy pequeñitos, los celos y la envidia están ahí plasmados. Ahora vamos a ver la perspectiva bíblica de los celos. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de la ira? Y miremos este texto bíblico. A ver, ustedes no alcanzan a ver ahí, pero vamos a acomodar un poquito por esto. Y tal vez ustedes se muevan. No creo que no pasamos para atrás. Si quieren, sí, está bien con ustedes. O si quieres acá, Santiago, hasta acá. Hasta acá nomás. Sí, ya alcanzan a ver. Les queda un poquitico más de saliva, pero no. Proverbios 27:4. ¿Quién me quiere ayudar leyendo eso? Gracias, Alejandra. Proverbios 27:4. Está en la primera parte de la diapositiva grande. Dale. La ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27:4. Gracias, Alejandra. Entonces, veníamos hablando de la ira, ¿sí? Del furor. Y miremos este texto y piensen en eso. Léanlo todos ahí en su mente. Y contestamos esta pregunta. ¿Qué nos hace pensar este versículo acerca de la envidia? Entonces, lean el versículo y me contestan la pregunta. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Qué les hace pensar acerca de la envidia en vinculación con la ira? ¿Alguien tiene algún pensamiento? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo es la ira, según ese versículo? Cruel. Y dice que impetuoso. Entonces la ira es cruel e impetuoso. Pero después lo compara. ¿Con qué lo compara? La envidia. Y la comparación es, ¿quién es superior? ¿La envidia o la ira? La envidia. La envidia. Dice, mira, la ira es cruel, la ira es impetuosa, pero la envidia es como si Salomón lo presentara. La envidia es mucho peor. Entonces, para que estemos en mente, listo. Si pensamos que la ira, que lo que estudiamos la vez pasada, es algo liviano,
Pues miremos la envidia. La envidia es totalmente superior. Dale, me ayudas con la siguiente. Vamos a ver los versículos. Entonces ya tenemos ahí subrayada la envidia y vamos con la siguiente. Gálatas capítulo 5, vamos a ir todos hasta allá porque voy a leer los versículos anteriores. Gálatas capítulo 5, si ustedes me acompañan en sus Biblias, Gálatas capítulo 5, y vamos a leer unos versículos anteriores. ¿Listos? Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer versículo 16 en adelante. ¿Listos? Gálatas 5, 16. ¿Listos? ¿Ya todos estamos? Gálatas 5, 16. Y en el pasaje que tenemos en la pantalla vamos a leer desde el 19 y ahí vamos a hacer mayor énfasis. Gálatas 5, 16. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Galacia acerca del espíritu y de la carne. ¿Listos? Dice así, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces me detengo en este par de versículos para que pensemos. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes, y les llama la atención y les dice, ¿cómo debe andar un creyente? En el espíritu. Anden en el espíritu. ¿Qué es lo contrario a andar en el espíritu? Y ahí lo dice, satisfaciendo los deseos de la carne. Ya vamos a examinar eso, pero para que entendamos el contexto y lo que Pablo está hablando aquí. ¿Listos? Entonces, dos cosas. Un creyente debe andar en el espíritu. ¿Y qué es lo contrario a andar en el espíritu? Andar en los deseos de la carne. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17 que los dos deseos se chocan y se oponen entre sí. ¿Y qué es lo que anima al apóstol Pablo? Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora sí nos adentramos al pasaje. Y manifiestas, y ya las pueden leer aquí en la pantalla, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? A ver, díganlas conmigo. La primera, adulterio. ¿Entienden qué es adulterio? Adulterio, relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Fornicación, relaciones sexuales ilícitas antes de casarse, antes de estar en un vínculo matrimonial. Inmundicia, lascivia, y todo esto va vinculado a pecados sexuales. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo denomina Pablo? Y Dios, obras de la carne. Sigamos leyendo, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y ahí está nuestra palabra. Si quieres me das una adicional, David. Celos, entonces yo lo marqué allá con una C, porque la envidia está catalogada como una de las obras de la carne. Y notemos los amiguitos de los celos, ¿los ven ahí? ¿Cuáles son las obras de la carne que están pegadas al versículo donde están los celos? Iras, contiendas, disensiones y herejías. Entonces mira, los celos a dónde los llevan a uno, y nada más el texto bíblico nos va a ir guiando a que los celos nos pueden llevar a tener ira, pero también a peleas, a contiendas, a pleitos, a disensiones. Versículo 21 dice envidias. ¿Y a dónde nos lleva la envidia? Homicidios. ¿Y pueden pensar en alguien que la envidia lo llevó a cometer un asesinato en la Biblia? A Caín. Caín, su envidia lo llevó a un asesinato. Entonces notemos que no es un pecado liviano. Sigamos leyendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí tenemos para estar pensando. Lo primero que quiero que pensemos en vinculación a esto es: ¿qué son los celos? Según este versículo, ¿qué son los celos? ¿Cómo lo describe Pablo? Y está subrayado, es muy fácil. ¿Qué son los celos? Obras de la carne. Listos. ¿Qué son las obras de la carne? El apóstol Pablo, por eso leímos los versículos anteriores, es lo que mi cuerpo quiere. Nosotros sabemos
por la Biblia, que es de Génesis capítulo 3, la condición en la que cada uno de nosotros nacimos, ¿cuál es? La condición de pecado. ¿Los niños son celosos? ¿Los niños son envidiosos? ¿Los jóvenes son envidiosos? Ajá, yo creí que iban a decir, no, nacimos en esa condición. Pero hay una esperanza también, y eso ya la vamos a ver. Por ahora, ¿qué es lo que describe acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no da una lista de esos son los únicos pecados que hay, no, sino miremos aquí, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, la lista no es concluyente, la lista no es como que esos son los únicos pecados. Pero, ¿qué pasa? Yo me identifico con muchos de ellos, y tal vez cada uno de ustedes se identifique con muchos de ellos. Es decir, ¿eres una persona que se aira? ¿Una persona que pelea? ¿Eres una persona que tiene ídolos? ¿Eres una persona con pecados sexuales? ¿Con envidias? Ay, todos entraríamos ahí. Pero noten que el apóstol Pablo hace una distinción entre un creyente y una persona que no conoce a Dios. ¿Cuál es la distinción? Y está en el versículo 20 subrayado. Ya lo he dicho antes, que los que practican. Hay una diferencia cuando yo entiendo mi pecado, cuando yo creo en Cristo. Hay una diferencia frente al pecado, hay una visión diferente frente al pecado. Cuando tenía la edad de ustedes, mi mamá me mandaba a comprar la carne. Yo compraba la carne y ¿sabes qué hacía con las vueltas? No me las comía, las monedas no se comen. Se comen las monedas tenaz. Iba a las maquinitas y me ponía a jugar. Entonces estaba en la maquinita, bueno, no sé si hoy en día hay maquinitas, ¿no conocieron las maquinitas? De pronto en las redes sociales y en la televisión ven maquinitas, es un dispositivo cuadrado con botones y una pantalla en que tú ponías una moneda y jugabas durante cierto tiempo. Y ahí me consumía el tiempo y me consumía las vueltas. Cuando yo no era creyente, me daba igual, cometía hurto, malgastaba el tiempo y mentía a mi mamá también. Que llegaba tarde del mandado. ¿Y qué le pasó, hijo? No, es que tal y tal cosa. Entonces mentía, era un mentiroso, era un ladrón. Y tal vez podría sumar otras cantidad de pecados. Pero ¿qué pasaba en mi mente, en mi conciencia? Lo volví a hacer y seguía pecando. Era un practicante del pecado. Pero desde el momento en que yo deposito mi confianza en Cristo para salvación, Dios me libra de eso. No significa que nunca más vaya a pecar, sino significa que ya no voy a practicar un pecado. Entonces Pablo da por sentado, los que practican no heredarán el reino de Dios. Y no heredarán quiere decir que no son creyentes. De manera que una marca distintiva de los creyentes, ¿cuál es? Que no practican el pecado. Entonces cuando hablamos de los celos y las envidias, no debe ser algo que nos caracterice. No debería ser algo, si yo he confiado en Cristo. Si es algo que me caracteriza, cualquiera de todos estos pecados que tú dices, yo soy así y eso, siempre lo practico, me da igual el pecado, no me duele pecar, es una marca distintiva de que no conoces a Dios. Y lo que dice Pablo, no heredarás el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, habla de los pobres en espíritu. Dice que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3, para los que están anotando. Los pobres en espíritu. Cuando yo entiendo mi pecado, cuando entiendo que estoy en esta lista de pecados y que la práctica del pecado que estoy cometiendo me lleva a que no voy a heredar el reino de Dios, pues entonces ahí es donde entra la necesidad de un Salvador. Ahí es donde entra Jesús. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a anotar acá. Está aquí en el lado de la canasta. ¿Listos? Buenas tardes. ¿Saben qué significan las siglas AC y DC? Ok, que iban a decir que una era una banda musical o algo así. ¿Listos? Entonces, todos nosotros, la historia es partida así, la historia de la humanidad está partida así.
antes de Cristo y después de Cristo. Y tu historia también puede estar partida de la misma manera. Según el texto bíblico, ¿qué es lo que debe caracterizar a un incrédulo? Noten la pregunta, ¿qué es lo que caracteriza a un incrédulo? Que practica el pecado. Entonces, antes de Cristo hay una práctica del pecado. Y después de Cristo, ¿qué hay? Pues no practico el pecado. Notan que no anoto que no pecamos, porque la Biblia dice que los creyentes pecamos, pero dice Dios es fiel y justo para que nosotros confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos y Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Entonces, cuando yo entiendo mi pecado, voy a Cristo, porque Cristo es el único que me puede cambiar de esa práctica del pecado para convertirme y lavarme y ser una nueva criatura, y lo vamos a ver en otro texto bíblico. Uy, sí, gracias. Vamos con la siguiente, David, si me ayudas, por favor. Listo, ¿quién me ayuda leyendo este texto bíblico? Listo, Jonathan, lee fuerte. Si quieres, quítate el tapabocas y léelo duro, con energía. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ok, listos. Romanos 3. ¿Ven la palabra celos o envidia en ese versículo? Gracias, Santi. ¿Dónde la ven? Ok. ¿Dónde está? En el versículo 13. ¿Listos? Versículo 13 tenemos la palabra envidia. ¿Y qué dice? ¿Cómo podríamos catalogar la envidia en ese versículo? Sí, pero voy a hacerles pensar. Miren el texto bíblico, no jueguen entre ustedes, miren el versículo y me dicen la envidia que tiene que ver ahí. ¿Cómo la cataloga Pablo? Y tiene que pensarlo porque no está así súper fácil. Miren la primera frase: andemos de día, honestamente. Entonces, esa expresión andemos de día contrasta con ¿qué? ¿Cómo sería lo contrario, lo opuesto a andar de día? Andar de noche. ¿Listos? ¿Listos? Honestamente. ¿Qué sería lo contrario de honestamente? Deshonestamente. La palabra en otras versiones aparece decentemente. ¿Y qué quiere decir decentemente? De una manera propia. De una manera propia o característica de un creyente. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: mira, ustedes han creído en Cristo, ustedes no deberían ser unos practicantes de los celos y no deberían, que eso los caracteriza, no deberían andar de esa manera. Entonces, miramos, después de Cristo, ahora según este texto bíblico, es andar de día. Vamos a ponerlo honestamente, en otra versión aparece decentemente, vamos a poner honestamente aquí, y yo lo pongo de una manera propia. ¿Listos? Pero ¿qué hace un creyente? ¿Qué hace un incrédulo? ¿Cómo anda? En glotonerías. ¿Qué es la glotonería? En un desenfreno total, ¿sí? Y la idea de un glotón, ustedes siempre piensan en glotón y tal, en la película hay una persona supremamente gorda, pero yo puedo ser un glotón y ser delgado. ¿Por qué? Porque es que estoy ansioso, quiero comer algo y vivo sin freno. Y la palabra glotonería habla de que no ponen un freno a sí mismo, ¿sí? Entonces, glotonerías, borracheras, noten que está vinculado a no tener un freno aún en la parte de la bebida. Lujurias, no tener un freno en nuestra vista, en nuestros pensamientos, con ese enfoque sexual. ¿Listos? Todo habla de excesos y desenfreno.
Pero ahora, ¿qué anima Pablo en el versículo 14 a los creyentes? Si hemos confiado en Cristo, ¿cuál es el ánimo de Pablo? ¿Qué es lo que debemos hacer para vencer los celos? ¿Qué debemos hacer? Vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos. ¿De quién nos vestimos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos vestimos de Jesús? ¿Será que Jesús dejó un saco y nos lo ponemos? ¿Nos ponemos una sotana y nos dejamos crecer la barba y estamos vestidos de Jesús? Andar como el anduvo. Y notemos que la respuesta está en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente. Entonces nos vestimos del Señor Jesucristo. Andar honestamente es andar de una manera propia y característica de un creyente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo comienza? ¿Cómo nos vestimos? Y notemos que estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de cosas físicas. ¿Y cómo dice Pablo que nos debemos vestir de Jesucristo? Versículo 14, ¿quién me da la respuesta? ¿Cómo nos vestimos de Jesús? No proveyendo para los deseos de la carne. ¿Cómo funciona eso? Notemos, versículo 13 nos habla de todo el desenfreno, de la glotonería, de la lujuria, del desenfreno sexual. Pero ¿qué es el ánimo de Pablo para una persona creyente? No proveas para la carne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir no proveer para los deseos de la carne? Que si yo soy celoso y las redes sociales me ayudan a consumirme en los celos, ¿qué debo hacer? Eliminarlas, desinstalarlas, ponerle un control parental y no estar mirando tanto ahí. ¿Sí? Pero eso, ¿para quién lo hablo? Para creyentes que entienden que los celos, que ese pecado no nos debe caracterizar, que debemos andar de una manera propia, vestidos de Jesús, no proveyendo para los deseos. Es como alimentar un monstruo. La pornografía es un monstruo gigante. Y la pornografía lleva a otros pecados, ¿sí? Y esos pecados se deben cortar. Pero si yo lo dejo crecer y crecer, cada vez voy a buscar mucho más y a satisfacerme en otras cosas que son mucho peores. Y estaba mirando esta mañana la vida de David. La vida de David comenzó en una picada de pecado porque él tomó una mala decisión, una decisión pequeñita como de hacer pereza. Y me voy a quedar en la cama durmiendo y no voy a ir a la pelea. ¿A qué lo llevó esa mala decisión? A salir y codiciar a una mujer. ¿Y a qué lo llevó a la codicia? A acostarse con ella. ¿Y a qué lo llevó a acostarse con ella? A matar al marido. Entonces todo comenzó por una mala decisión. Entonces el pecado es grave. El pecado, mira a dónde nos lleva. Y los celos, ¿a dónde nos pueden llevar? Entonces, si luchamos con los celos, ¿Dios qué quiere? No proveamos, no alimentemos ese monstruo de la carne. Y la carne es nuestro propio cuerpo, nuestros propios deseos que quieren siempre satisfacerse. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo freno. Y vamos a ver que esta labor no estamos solos. La siguiente diapositiva. La siguiente. Listos. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Y este texto es en donde quiero que estemos meditando fuertemente. Tito 3, del 3 al 5. Voy a leerlo a toda velocidad. ¿Listos? ¿Ya lo tienen todos? ¿O que alguien quiere leerlo? Dale pues, Sarita, léelo duro. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el espíritu. Tito 3, 3 al 5. Gracias. Notemos este texto bíblico y acá quiero que meditemos. Y me dan la siguiente forma. Entonces, nosotros también. Ahora, ¿qué éramos antes de Cristo? Dítenme. ¿Qué éramos antes de Cristo? Éramos insensatos. ¿Saben qué es insensatos? Es una manera bonita de decir eso. Éramos brutos. Éramos necios. ¿Qué más éramos? Rebeldes. ¿Qué es un rebelde? Que no obedece a las órdenes. Que no se somete a ninguna autoridad. ¿Qué más éramos? Extraviados. Estaban perdidos. Estábamos perdidos. Esclavos. ¿Esclavos de qué? La palabra concupiscencia es deseo muy fuerte. ¿Saben? Hoy en día, ¿qué es la libertad? El mundo te dice la libertad es salga y haga lo que usted quiera. ¿Eso es libertad? Para muchos eso es la libertad. Pero ¿saben qué es lo que salimos a hacer? A ser esclavos de nuestros propios deseos. La supuesta libertad que nos venden allá afuera es haga lo que usted quiera, usted es libre, haga lo que quiera. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos esclavos del pecado. Y lo que salimos a hacer no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, sino todo lo que mi carne quiere. Entonces yo soy un esclavo y esa condición, y nota que Pablo cómo lo describe, porque nosotros también éramos. Pasado, presente o futuro. Pasado. ¿Por qué podría decir eso? Ya lo vamos a ver en el texto. Éramos. Entonces, ¿en qué pecados vivíamos? En deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Otra vez, celos, envidia, están ahí. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, nos odiamos. Pero hay un pero. ¿Cuál es el versículo 4? Y ese pero nos va a llevar a este punto clave. Y es de cambiar de antes de Cristo a después de Cristo. ¿Cuál es el pero? El pero en el texto escrito que nos expresa un cambio, nos expresa un contraste, una comparación. Entonces, ¿qué éramos? Una cantidad de pecados, pero Dios hace algo. Todos nosotros en ese listado de pecados, ahí estamos identificados, como envidiosos, celosos, rebeldes, desobedientes, pero hay algo que está haciendo Dios. ¿Qué hace Dios? Versículo 4, ¿qué hace Dios? Díganme. ¿Quién es Dios? Según el versículo 4. Entonces voy a ponerlo acá. Dios. ¿Qué es? Antes de Salvador. ¿Qué escribe Pablo que Dios es? Bondad. ¿Sí? ¿Y la bondad se mostró o no se mostró? Dice el texto bíblico, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Ustedes han podido experimentar que Dios es bueno? ¿Sí? Pero noten que allá afuera hay mucha gente que dice, Dios no está conmigo, lo niego totalmente o no creo que exista. Pero Dios ya mostró. Y noten que la manifestación de la bondad de Dios está en pasado, presente o futuro. Pero cuando se manifestó, la palabra manifestó está en pasado, presente o futuro. En pasado. Entonces Dios mostró su bondad, Dios mostró su honor. Acá les enseño hasta español y lenguaje. Con la Biblia aprendemos de todo. Entonces, ¿cómo más se presenta Dios? Mostró su bondad, ¿cómo? Salvador. Enviando un Salvador. ¿Pero qué más mostró? Amor. Mostró amor. ¿A quién amó? ¿A quién mostró su bondad y a quién salva? A los hombres. Miren el texto bíblico y salva a los hombres. Nadie aquí puede decir Dios no me ama. Nadie. ¿Saben por qué? Porque Dios ya nos mostró su amor. ¿Cómo lo mostró? Versículo 5. Salvándonos. ¿Saben, chicos? Todos nosotros
estuvimos en esta parte del tablero. Puede que tú también te identifiques en que estás en esta parte del pecado, en esta parte del tablero, practicando el pecado y con esa lista de pecados extraviados, totalmente alejados de Dios. Pero Dios nos da una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, José? Que nos salva. Pero nos salva por lo que nosotros somos, porque eres muy especial, Dani, porque eres muy especial, Sarita. No, porque es que hacemos muchas cosas buenas para ganar el cielo. ¿Por qué nos salvamos? Miren, versículo 5, no por obras de justicia, no por lo que yo haga, no por lo que yo hice, sino por qué. ¿La misericordia de quién? De Dios. ¿Qué es misericordia? Es compasión. Es ver la condición miserable en que está otra persona y pasarla por nuestro corazón, ponernos en los zapatos de otros. Entonces, miremos primeramente la salvación. ¿Quién es Dios? Dios es bueno, Dios salva, Dios es amor, Dios tiene misericordia. ¿De quién tuvo misericordia? De los hombres. Y dentro de los hombres te incluyes tú y yo, todos nosotros. Esto éramos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios nos salva, ¿para qué? ¿Para qué nos salva? ¿Para que no estemos más en este mundo? ¿Para que no suframos? ¿Para que no sintamos dolor? No. La salvación primeramente, ¿qué es? Del pecado. Liberarnos del pecado, y el pecado donde nos lleva a la muerte, y la muerte nos lleva a una separación definitiva de Dios. Entonces la salvación no es simplemente, ay, si muero y me voy al cielo, sino Dios quiere salvarte hoy para que no vivamos como vivíamos antes, para que en nuestra vida también se note la bondad de Dios, su amor, su misericordia y que Él nos salvó. De manera que nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere? Vivamos de una manera propia. Que los celos sea lo que nos caracterice, que la envidia sea lo que nos caracterice. No, sino Dios quiere que vivamos bajo su voluntad, porque nos libera de la esclavitud del pecado, porque nos libera de la muerte y porque nos libera de lo que venía para cada uno de nosotros, que era no heredar el reino de Dios. Ahora miremos, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y ahora tú dices, ¿y cómo yo le hago si es que mi cuerpo, si es que yo quiero vivir en pecado, si es que yo quiero estar en los celos, yo quiero estar en la envidia, siento mucha envidia? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Alexander? ¿Cómo le hago? Miremos el texto bíblico. ¿Qué hace Dios? Está solo en esto y entonces yo necesito mucho dominio propio para ya no más sentir envidia, para no más sentir celos. ¿Qué hace Dios? Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios? Dios nos lava. Entonces, ¿qué hace Dios? Ya toda esta lista de pecados, cuando yo creo en Cristo, cuando entiendo el sacrificio de Él en la cruz, me los limpió, me lavó. Y cuando habla ahí de lavar, no es que nos echó un baldado de agua y ya estamos frescos, sino es algo espiritual que hace Dios. Pero, ¿quién lo hace? ¿Quién hace ese lavamiento? ¿Quién nos regenera? ¿Quién nos hace nuevos? Según el versículo. Miren el versículo. El Espíritu Santo. El lavamiento y de la regeneración nos hace nuevos. Que ya no sea una práctica virtual, sino que nos traslada a ser hijos de Dios, a ser herederos de su reino, y ahora que vivimos de una manera propia, honestamente, andamos de día, nos vestimos de Jesús, no proveemos para los deseos de nuestra carne. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es quien nos lava, y Él es quien nos regenera, Él es quien nos limpia y nos hace nuevos. ¿Listos? Entonces, nuestra mente es cambiada. Como yo les contaba al principio, cuando yo cometía un pecado, me daba igual. Mentía, me daba igual. No sé, hurtaba las vueltas de mi mamá, me daba igual. Pero este momento en el que paso a ser creyente,
¿saben qué pasa? La visión frente al pecado cambia. Y hay un dolor en mi corazón cuando peco, un dolor en mi corazón a Dios, porque le he fallado a Él, porque he pecado contra Él. Le pido perdón a Dios, pido perdón a las personas que ofendí, a mi hijo, a mi esposa, a quien haya ofendido, quien haya sido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahí está ahí. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo en la vida de cada creyente? Nos está renovando y nos ha hecho nuevos, nos regenera. Si ustedes no han tomado una decisión por Cristo y estas cosas no los caracterizan, es porque no son creyentes. No son creyentes. Si viven una práctica habitual del pecado, no son creyentes. No se engañen. Es que yo asisto a la iglesia, es que yo vengo a las reuniones de jóvenes. Ustedes van y se parquean aquí abajo, en ese garaje. Ustedes no se convierten en un automóvil por estar en un garaje. Ustedes van a un establo y no se convierten en vacas por estar en un establo. Así es que estar aquí no los convierte en creyentes. ¿Qué los convierte en creyentes? Entender nuestro pecado y confiar en Cristo. Solo eso. Solo eso. Después, ¿qué viene? La Biblia dice que viene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos renueva, nos regenera, nos cambia, nos lava, nos purifica. De manera que es la obra de Él para que nosotros no practiquemos el pecado. Es la obra de Él para que nos vistamos de Jesús. Es la obra de Él para que cuando estemos en medio de una tentación, si yo soy incrédulo, ¿qué hago? Pues caigo en pecado y me da igual. No tengo otra opción. Pero si soy un creyente, no proveo para la carne y puedo decir no al pecado. Puedo frenarme en mi pecado. Esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. No practicamos el pecado, no es lo que nos caracteriza. Podemos decir no al pecado, y el no al pecado, esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando yo puedo frenarme, cuando yo puedo decir, voy a dejar de sentir celos, envidia por esta situación. Porque es que, sí, le compraron unas zapatillas mejor a mi amigo. Mi vecina tiene un mejor celular que yo. Pero yo estoy contento con la provisión que Dios me ha dado. Estoy contento con la posición que tengo en Él. Estoy contento porque tengo a su Santo Espíritu que me limpia. Y no solo me limpia mi parte espiritual, sino también me limpia mi mente. Y ya dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, y con ese termina, si quieren acompañarme allá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que hace el Santo Espíritu de Dios? Me lava, me limpia, me renueva. Y también me limpia mi mente. Y ese versículo 2 dice que no debemos amoldarnos a lo que todo el mundo hace. Que si las redes sociales la usan para manifestar odios y para manifestar la envidia, y yo la uso para eso, yo no debo comportarme como los demás. Me comporto de una manera propia, característica de un hijo de Dios. ¿Y saben cómo me limpio mi mente? Leyendo la Biblia. El mundo, ¿qué te dice? Ten relaciones sexuales con todo el mundo, prueba antes de casarte. Dios, ¿qué te dice? Guárdate en pureza para la persona que Dios te quiere dar. Guárdate en matrimonio. ¿Qué es mejor? Y ustedes miran y se darán cuenta de las consecuencias de la fornicación, las consecuencias de los pecados, y dirán, lo que Dios decía era mejor, guardarme para una sola persona. Entonces, ¿cómo limpio mi mente? Estoy lleno de celos y lleno de envidia, y eso es lo que me caracteriza. Pero Dios quiere que vayamos a la Biblia y estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, contentos con nuestra posición, no ambicionando lo que otros tienen. Porque cuando yo ambiciono, quiere decir, Dios, tú no eres suficiente para mí. Dios, lo que tú me has dado no es suficiente para mí. Quiero más, más y más. Celos y envidia. ¿Eso es lo que nos caracteriza, esa práctica de ese pecado? ¿O es la limpieza del Santo Espíritu y estar renovando nuestra mente para que estemos pensando y meditando? Acompáñenme a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por ese tiempo que nos das, Señor, y por la bendición de poder estar juntos y conocerte, conocer lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Pedimos tu guía, tu ayuda y tu dirección para los que aún no han confiado en ti, Señor, que tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y les lleves a tus pies, Padre. Pero también para allá los que hemos descansado y tenemos nuestra confianza en Cristo y somos tus hijos, Señor, que nos ayudes a no proveer para los deseos de la carne, Señor. Ayúdanos a vestirnos de ti, a vivir de una manera propia que te agrade a ti, Señor, pero porque te amamos. Oramos dándote gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, chicos, por su atención.